Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en lo que podríamos llamar el capítulo 1 de la historia del pensamiento, la primera gran batalla filosófica. Y créanme, esta es una pelea que se libró mucho antes de Sócrates, pero que de alguna manera sigue súper viva hoy. La pregunta parece sencilla, pero es de las que te dejan pensando. ¿La realidad que nos rodea está cambiando todo el tiempo o en el fondo hay algo que es eterno y nunca cambia? Vamos a explorar juntos este dilema. Y para empezar vamos con una pregunta que va directo al grano. ¿Y si todo este mundo que vemos, que tocamos, que sentimos, el paso de los días, el fluir de la vida, fuera en realidad una especie de ilusión? Ojo, que esto no es el guión de una película, ¿eh? Esta es la duda que, hace miles de años, encendió la mecha de toda la filosofía occidental. Pero a ver, para poder siquiera hacerse una pregunta así de audaz, la mente humana tuvo que dar un salto de gigante, un salto que nos llevó de explicar el mundo con historias de dioses a intentar descifrarlo con pura lógica. Aquí, justo aquí, es donde arranca todo, en ese increíble paso del mito a la razón. Pensemos un segundo en cómo era ese mundo. Si caía un rayo, ¡pum!, era la furia de un dios. Si la cosecha era buena, era porque una diosa estaba contenta. Cada cosa que pasaba era un capricho divino. No había leyes de la naturaleza, solo voluntades en el cielo. La realidad no se investigaba, se contaba como un cuento. Y entonces, ¡boom!, ocurrió una revolución. Unos cuantos pensadores en la antigua Grecia dijeron, «Oigan, ya estuvo bueno de tantos cuentos». Y así pasamos del mitos, que es el relato o la leyenda, al logos. O sea, a usar la razón y los argumentos. Empezaron a buscar las causas de las cosas, los principios básicos. La pregunta dejó de ser, ¿qué Dios hizo esto?, y pasó a ser, ¿pero de qué está hecho todo? Y justo esa búsqueda del logos nos lleva al primer gran round intelectual de la historia. Dos pensadores, dos maneras de ver el universo totalmente opuestas. En una esquina, la idea de que todo fluye, de que todo cambia. Y en la otra, la idea de que todo es estático e inmutable. Que empiece la pelea. Nuestro primer campeón en este debate es Heráclito. Y esta frase resume su idea a la perfección. Piénsenlo. Uno mete el pie en un río, el agua que lo toca sigue su curso, se va. Si lo vuelve a meter, ya es agua nueva, ¿cierto? El río parece el mismo, pero en realidad es un proceso que no para de cambiar. Para Heráclito, el universo entero es así, como ese río. La realidad no es algo fijo, sino que está llegando a ser, está en constante transformación. Y el motor de todo este cambio es la lucha de los opuestos. El día y la noche, la guerra y la paz, la vida y la muerte. El cambio no es un error, es la esencia de todo, como el fuego, que siempre está vivo, siempre en movimiento. Y ahora, en la esquina contraria, tenemos a Parménides con una idea que desafía todo lo que vemos. Su lógica es radical pero aplastante. Dice, lo que existe, pues existe. Y punto. No puede cambiar, porque cambiar querría decir que se convierte en algo que antes no era. Y lo que no es, simplemente no existe. Esto de verdad que es alucinante. Lo que Parménides nos dice es que no confiemos en nuestros ojos, sino en la pura razón. Nuestros sentidos nos muestren que las cosas se mueven, que nacen, que mueren, pero todo eso, para él, es un engaño. La verdadera realidad, si seguimos la lógica, tiene que ser como una esfera perfecta, eterna, sin ningún tipo de cambio, un bloque sólido de ser. Aquí es donde vemos el choque de trenes. Para Heráclito, si no ves el cambio, estás ciego. Para Parménides, si crees en el cambio, te están engañando tus sentidos. Y justo de esta tensión, de esta pelea entre lo que experimentamos y lo que nos dicta la razón, de ahí nace toda la filosofía de Occidente. Entonces llegamos a un punto clave. ¿Hay que elegir un bando? ¿O será posible encontrar un punto medio entre estas dos ideas tan extremas? A menudo, el pensamiento no avanza con un ganador y un perdedor, sino encontrando una nueva idea que une lo mejor de dos mundos. Y aquí es donde entra en escena un tercer personaje brillante. Demócrito vio esta batalla filosófica y en lugar de ponerse de un lado, decidió construir un puente. Y la idea que tuvo fue tan pero tan adelantada a su época que hoy en día no desentonaría en un laboratorio de física. Propuso una forma de que la permanencia y el cambio pudieran convivir. La solución de Demócrito fue simplemente genial.
Dijo que todo, absolutamente todo, está hecho de dos cosas, unas partículas súper chiquitas, indivisibles y eternas, que llamó átomos, y el espacio vacío en el que se mueven. Los átomos por sí solos son eternos e inmutables. Punto para Parménides. Pero, al moverse y combinarse de 1000 formas en el vacío, crean todo el cambio que vemos. Punto para Heráclito. Una síntesis perfecta. Las partes son permanentes, pero el conjunto está siempre cambiando. Y bueno, ¿se acabó el debate entonces? Pues no exactamente. Pero lo que estos primeros filósofos nos dejaron fue quizás algo mucho más valioso que una respuesta. Nos dejaron un método, una forma de pensar, y una pregunta que iba a resonar por los siglos de los siglos. El verdadero legado que nos dejaron no fue la solución al problema, sino una nueva herramienta. Nos enseñaron a buscar la verdad usando la razón. Demostraron que podemos hacerle preguntas al universo con nuestra propia mente, sin tener que recurrir a los mitos. Ellos encendieron esa primera chispa de la investigación racional, una llama que la filosofía y la ciencia han mantenido viva hasta hoy. Y así cerramos este viaje volviendo a la pregunta con la que empezó todo, porque aunque la ciencia de hoy nos hable de átomos, de quarks y de energía oscura, la pregunta filosófica sigue ahí, intacta. En nuestra propia vida, ¿qué es lo que percibimos más? ¿El cambio constante, que todo se nos va de las manos, o sentimos que, muy en el fondo, hay algo que sí permanece, algo fundamental? La pregunta, como vemos, sigue abierta.